Buenas tardes, soy la farmacéutica Andrea González. Permítanme presentarles a Ángela Caro Rojas. Ella es farmacéutica, epidemióloga, magíster en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, España, y candidata a magíster en educación con estudios formales en liderazgo y seguridad del paciente. Con más de 15 años de experiencia, es consultora y conferencista internacional en farmacovigilancia, uso seguro de medicamentos y dispositivos médicos, seguridad y educación a pacientes. Ha sido consultora para la Organización Panamericana de la Salud y el INVIMA. Miembro fundador y presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, miembro de la Junta Directiva de ISOP, líder de los grupos especiales de interés de errores de medicación y comunicación, miembro de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, actualmente directora de la carrera de Química Farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana, quien presentará su conferencia titulada "Y si hablamos, comunicación para la medicación segura". Los invitamos a participar activamente durante esta presentación. Si tienen preguntas, háganlas en el chat de la izquierda. Responderemos a tantas preguntas como sea posible en el tiempo asignado. El resto de las preguntas se responderán y publicarán en nuestra página web isoponline.org, en la sección Preguntas y Respuestas del Patient Safety Day. Sin más preámbulos, les doy una cálida bienvenida a Ángela Caro Rojas. Hola, André, qué placer poder estar acá. Para quienes no lo saben, Andrea es parte del comité organizador de este evento y ha estado metiendo la ficha muy fuerte, como muchos de nosotros, otros miembros de ISO que hemos estado trabajando con mucho cariño para traerles este espacio. Gracias, André, por la presentación. Voy a hablarles el día de hoy sobre comunicación. Vamos a ver, y si hablamos, ¿qué pasaría si en lugar de estar peleando los unos con los otros y en lugar de echar culpas y en lugar de buscar quién hizo mal las cosas, más bien nos sentamos y hablamos y probablemente podamos tener mejores oportunidades en la medicación segura? Entonces les voy a hablar de comunicación el día de hoy, que es un tema que me apasiona. ¿Me confirman? Ya. Entonces, es un tema que me gusta muchísimo y con el cual me siento muy cómoda hablando. Dentro de el ejercicio profesional, yo creo que lo más importante es el poder comunicarse, y la literatura nos habla también de eso, de poder tomar como un elemento fundamental de la seguridad del paciente la comunicación. Entonces, les voy a contar un poquito de esto, les voy a mostrar alguna información que para mí es supremamente relevante. Lo más importante cuando uno quiere hablar de seguridad del paciente es cómo hacemos para que las cosas funcionen mejor. Y para eso empezamos a pensar de pronto en si yo logro comunicar de manera abierta, si yo logro expresar lo que quiero, si logramos comunicarnos, seguramente podemos tener mejores procesos. La comunicación viene desde tiempos inmemoriales. La comunicación nos caracteriza desde hace muchísimos años. Las formas de comunicarnos pues son múltiples. Cuando nosotros hablamos de comunicación, no solamente estamos hablando de hablar, de comunicarnos verbalmente con alguien y de darle nuestro punto de vista, sino que estamos hablando de comunicarnos por cualquier otra vía. ¿Por qué vías podríamos estarnos comunicando? Escrita, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo en la historia clínica coloco una información y espero que alguien más la lea. Pero también podemos estarnos comunicando simplemente con gestos, como lo estamos haciendo aquí en la imagen. Allí hay unas personas y se están comunicando y hay unas maneras de comunicar ciertas cosas. El niño está comunicando que tiene sueño, el otro bebé está con hambre y la mamá comunica ternura, y hay una persona contando una historia al parecer y se está comunicando. La comunicación está implícita en nuestra vida todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora nos comunicamos de unas maneras diferentes. Y a veces dejamos de comunicarnos con las personas que tenemos al lado porque estamos comunicados con alguien que está al otro lado del mundo, o incluso puede estar sucediendo justamente esto, pero la comunicación, yo puedo estar comunicado con la persona de al lado a través de un dispositivo. Yo hace 2 minutos estaba con mis hijos y mis hijos están cada cual desde su tablet jugando un juego, los dos, entre ellos. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es la mejor manera de comunicarse? ¿Los dispositivos nos quitan o nos dan comunicación? Yo creería que juntos. Puede que nos quiten una cierta comunicación,
personal, pero pues nos abren el universo para comunicarnos con otra cantidad de personas con intereses similares a los míos y podría estar teniendo una forma de hablar con alguien más y tener información supremamente valiosa de alguien al otro lado del mundo. El problema es cuando ya nos pasamos, ¿no? A veces yo también me he visto así con mi marido, donde por más que estemos juntos, estamos separados, estamos en otro mundo, cada cual está comunicándose con alguien más. Y uno dice, ¿vale la pena eso? O sea, sí tiene un sentido el que estemos juntos, pero no estemos juntos. Tiene sentido que, a pesar de que yo esté al lado aquí de mi compañera, voy a poner un ejemplo cualquiera, yo soy médico y tengo aquí una enfermera, le pongo la nota en la historia clínica en el computador, paso, estoy al lado de ella y no le digo, oye, le bajé la dosis al paciente de la adrenalina. No, simplemente te lo puse en la historia clínica y entonces ahí ya quedó. ¿Por qué rompemos esos procesos comunicativos tan lindos que teníamos antes, en los cuales podíamos hablar directamente con la persona? Y cuando yo trabajaba en hospital, esa era una de las cosas que más decíamos, ¿no? Como, lo pusiste en la historia clínica, pero se lo dijiste, no la tenías ahí al lado, ah, no, pues es como ya estaba escrito. Y por eso suceden errores de medicación. Entonces, una de las preguntas fundamentales es, ¿qué es comunicación? ¿Qué es comunicarse? Y pues cuando uno está en cuarto primaria, yo creo que en todos los países o en tercero primaria le dicen, pues lo que pasa es que hay para un proceso comunicativo, usted tiene un emisor, tiene un receptor y a través de un canal envía un mensaje que está en un código. Y todo esto sucede en un contexto. Y todos tenemos en el cerebro el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, y todos sabemos que eso existe. Pero en la vida real, ¿qué es comunicarse? ¿Qué es comunicarse dentro de un ambiente, por ejemplo, de un uso seguro de medicamentos? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el canal y cuál es el mensaje? Esta es una forma de comunicar, ¿cierto? Esta es una forma de comunicar que a mí me encanta. Todo iba bien con la hidroxicloroquina hasta que este hombre se dio cuenta que existían los desinfectantes. Dijo, mejor inventamos desinfectantes. Es una forma de comunicar. Y seguramente para unas personas puede ser muy clara esa comunicación. Y es un solo gráfico y dice muchas cosas. Nos habla de tendencias, nos habla de lo que está sucediendo en el mundo actualmente, nos habla acerca de los peligros de tomar decisiones y de esta persona en particular con un poder de comunicación muy alto, y no solamente de comunicación, sino de persuasión muy alto. Todo lo que puede suceder cuando envía un mensaje, como por ejemplo de que un desinfectante podría inyectarse. Y la cantidad de personas que terminan intoxicadas en la clínica por unas declaraciones de este tipo, o la cantidad de personas que finalmente desarrollan problemas cardíacos por usar hidroxicloroquina eh, de manera autoprescrita. Entonces, miren que comunicarse, hay maneras de hacerlo. Y vamos a mantener lo mismo, el emisor, el receptor, el canal, el mensaje y el contexto, pero quiero que hablemos específicamente de cada uno de ellos. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del emisor, ¿quién es el emisor? Yo puedo ser, si por ejemplo soy la enfermera que está a cargo de un paciente, yo puedo ser un emisor con mi paciente y le puedo estar entregando un mensaje. Pero el emisor tiene unas características particulares. Tiene una información particular para transmitir, pero la información no lo es todo. Acá en mi tierra decimos que es tan importante la letra como la música. Es tan importante el mensaje que tú dices como la manera en que lo dices, ¿vale? Entonces el emisor tiene toda una cantidad de información en su cerebro y una carga emocional, una mochilita emocional, y tiene toda una cantidad de preconceptos y de informaciones que van a afectar el proceso comunicativo de una u otra manera. Entonces, vamos a suponer que esta maravillosa enfermera que se llama Ángela Caro, yo como enfermera voy a atender a un paciente, pero ese día estoy de mal genio.
Entonces me dice el paciente que está hospitalizado, me dice, ay jefe, ¿qué me está colocando? Y yo le digo, pues lo que el doctor le dijo, lo que el doctor dijo que le tocaba colocar, pues ¿qué más le voy a colocar? Ahí tenemos una ruptura en la comunicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tenía un mal día, porque estaba cansada, porque estaba estresada. Hay miles de razones, pero se generan esas rupturas comunicativas. Por otra parte, mi receptor puede ser un paciente que no entiende lo que yo le estoy explicando. ¿Y por qué no lo entiende? Pues el paciente no entiende, así como yo no entiendo cuando un ingeniero me está hablando de astrología, no, de ingeniería espacial y de astronomía. No, yo no le entiendo cómo él manda un cohete a la luna. ¿Por qué? Pues porque yo no sé eso. Y yo, como paciente, pues no entiendo porque yo no sé de eso. ¿Y qué hay que hacer? Bajar la información a un nivel tal que el receptor entienda, porque dentro de su mochilita emocional, dentro de su concepción previa, dentro de sus conocimientos, pues lo logra entender. ¿Mm? Pero ahora pensemos en que el receptor es un paciente que está estresado, ¿cierto? Que está con dolor, que está cansado, que no quiere estar en un hospital. Entonces el receptor tampoco está en la mejor condición como para escucharme. Y si yo le digo, le estoy administrando N-acetilcisteína, pues el pobre hombre va a quedar súper perdido. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? No tengo ni idea. Entonces miren cómo las condiciones de uno y de otro pues van a afectar realmente el proceso comunicativo. Y aparte de eso está el canal. Volvamos al tema de la historia clínica. Entonces, la historia clínica en la cual yo estoy registrando la información, si la historia clínica no es amigable, si para mí no es fácil escribir, si tengo un número de caracteres limitados en un campo de la historia clínica, eso rompe las comunicaciones. ¿Mm? Y el mensaje, que a veces creemos que es lo más importante, puede incluso no ser tan importante, como si todo el resto de características en la comunicación que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta comunicación sea mucho más agradable? Cuando estamos hablando de un emisor, ahora voy a pasar a otro emisor, un emisor diferente. Puede ser nosotros como sociedades científicas hablándole a la comunidad. La comunidad científica, ¿sí? El que me está escuchando, a la cual yo le estoy hablando, puede tener muchos preconceptos y muchas ideas que pueden ser ciertas o no. Y empecemos porque la verdad es absolutamente relativa. La verdad, pues no sé si existe o si no existe. Pero tenemos una cantidad de información que es la que estamos entregando. Entonces, yo como sociedad científica, por ejemplo, puedo entregar una cantidad de información bajo unos criterios plenamente establecidos y eso puede ayudar. ¿Y cómo hago para generar este buen manejo de la comunicación? Entonces, lo primero es declarar los intereses. Ahí les traje el interés más básico de la mayoría de las personas, que es el dinero. ¿Sí? Amar el dinero no está mal, creo yo. Para mí el dinero es una forma de energía que yo quiero recibir. El dinero es maravilloso. El dinero me permite tener la calidad de vida que yo tengo. Y tener esa opción, ese interés por el dinero, pues para muchas empresas y para muchas personas, pues es lo adecuado. Pero yo nunca podría poner el dinero por encima de mis valores, por ejemplo. O sea, simplemente algo antiético lo voy a hacer por dinero, pues no, ¿cierto? Entonces yo tengo un interés legítimo. Yo quiero que a mí me paguen, quiero que paguen por las conferencias que dicto. Es un interés legítimo. Lo que sí es importante es cuando yo denuncio mi conflicto de interés, ¿cierto? Y yo digo, mire, yo tengo un interés, me están pagando por dictar conferencias. Eso no significa que las conferencias que yo dicte les vaya a cambiar una palabra por recibir más dinero. Jamás. Eso no va a pasar, por lo menos no conmigo. Pero sí nos puede pasar, por ejemplo, y lo hemos visto, cuando un médico prescribe y hay prescripciones dadas por intereses netamente comerciales. Entonces, si al médico le dicen tome dinero para prescribir. Entonces, el dinero no es el problema. El problema es el conflicto en el que yo entro por recibir más dinero. Entonces, el problema es cuando se considera el dinero por encima del otro interés, de intereses válidos como son los de las vidas propias de los seres humanos.
Entonces, primer punto para tener un proceso de comunicación adecuado. Que todo el mundo tenga claro cuáles son los intereses de todo el mundo. ¿Sí? Que todo el mundo sepa por qué esta persona está diciendo una u otra cosa. Que todo el mundo sepa por qué esta persona tiene esta posición o este punto de vista. Que puede ser legítimo, reitero, que puede ser legítimo. Pero hay que entender cuál es ese interés particular que tiene una u otra persona. ¿Vale? Entonces, hay otro tipo de interés. Hay un tipo de interés, por ejemplo, de poder. Entonces, hay algunas personas que dicen, claro, es que él quiere hacer eso porque eso le va a dar más poder. Yo siempre me pregunto, ¿poder? ¿Cuál poder? ¿Poder para qué? Dijera Shakespeare. ¿Poder para qué? Entonces, ¿qué tipo de poder pensamos que tenemos? Voy a decir cualquier tontería. El jefe de cirugía sobre un cirujano, sobre una enfermera del área de cirugía. Entonces, como es el jefe de cirugía el que dio la orden, que entonces que tenemos que estar reemvasando todos los sobrantes que queden del medicamento, entonces, como él tiene el poder, entonces le vamos a hacer caso. Espérate, espérate. Una cosa es que haya un interés legítimo de llevar un grupo a alguna parte, y otra cosa es que queramos manipular como marionetas a las personas. Eso es algo completamente diferente. Entonces hay intereses que uno debe tener clarísimos. ¿Por qué esta persona dice esto? Pero más allá de que una persona diga o no diga algo, lo más importante es que si yo estoy viendo que hay allí un tema de poderes establecidos, pues entender por qué lo dice y adicionalmente a eso que jamás vaya a estar por encima de otras cosas, como por ejemplo la ética en la atención a un paciente. Entonces, ¿por qué en el hospital estamos diciendo esto? ¿O por qué un laboratorio está diciendo esto? ¿O por qué una sociedad, una asociación de pacientes está diciendo esto? ¿O por qué el gobierno está diciendo esto? ¿Cuáles son los intereses que tiene establecidos? Que reitero, pueden ser legítimos, pero que tienen que estar declarados, ¿sí? Y que no pueden estar por encima de lo realmente importante, que es la vida de nuestros pacientes, la seguridad de nuestros pacientes. No puede haber nada por encima de eso. Y cuando yo hago un proceso de comunicación, yo tengo que tener en el centro al paciente y su seguridad. Y los demás intereses siempre tendrán que estar por debajo. Y eso es supremamente importante. Y es un mensaje clave que quiero que se lleven el día de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mostrar mis cartas de la manera más inocente como lo hace esta chiquitina. ¿Sí? ¿Qué quiero yo? A ver, vamos a poner otro ejemplo dentro del tema del sistema de salud o dentro de un hospital. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mi paciente esté bien. Hay un área administrativa que quiere que los recursos se manejen de la manera más eficiente. Es un interés legítimo, porque es que si no el hospital se quiebra y todos nos vamos para la calle. Pero el área administrativa tiene que decirlo de esa manera. Y por ningún motivo podemos poner en riesgo a un paciente por una decisión administrativa. Porque una persona dijo, entonces vamos a comprar el medicamento más barato. No, momento, eso no es así. Claro, hay un interés legítimo de que el hospital sea autosostenible, pero yo no voy a comprar el medicamento más barato. Yo voy a comprar el mejor medicamento al precio más bajo. Eso es algo muy diferente, porque yo ya decidí que lo primero es la seguridad de mi paciente, el uso seguro del medicamento. Yo decidí que, por ejemplo, yo podría comprar un medicamento que tiene un etiquetado diferencial. Y ese etiquetado diferencial, por ejemplo, me va a salvar muchas vidas y me va a permitir que no se cometan errores. Entonces, puede no ser el más económico, no es el más barato, pero sí es el que me va a servir más. El mejor medicamento al menor precio. Perfecto, ese es el que necesito. Pero yo tengo que mostrar mis cartas. Y estoy poniendo ejemplos de cualquier tipo. O sea, el gobierno tiene también sus intereses, por supuesto que los tiene. El interés principal del gobierno es, o al menos debería ser, proteger la salud pública. Y los demás tenemos que entender que eso es un interés legítimo que me conviene, de hecho, y ver de qué manera soportamos eso. Pero
los intereses tienen que estar perfectamente definidos. Eso aplica para absolutamente todo. No solamente un interés económico, no solamente un interés de poder, no solamente ese tipo de intereses. Yo, por ejemplo, como enfermera, quiero terminar mi turno e irme. Normal, quiero descansar, o como auxiliar de enfermería o como farmacéutica. Quiero terminar mi turno e irme. ¿Cuál es mi interés? Mi propia vida. Mi interés es estar bien emocionalmente, descansar, absolutamente legítimo. No tengo que decirlo, no puedo simplemente, por ejemplo, dejar de entregar una información por irme a salir de turno. No, tengo que ser clara y tengo que organizar mi vida para poder irme cuando mi turno termine. ¿Eso qué genera? Cuando nosotros ya podemos ver las cartas de todo el mundo, yo sé, claro, mis auxiliares quieren terminar su turno de irse, mis auxiliares de farmacia, en mi servicio farmacéutico quieren terminar su turno de irse. ¿Por qué? Porque son seres humanos y quieren ir a descansar, quieren ir a hacer vueltas, ir al colegio de los niños. Es normal. Entonces, cuando yo ya sé qué quieren ellos, yo ya sé qué quiere el gobierno, yo ya sé qué quiere la industria, y además compruebo qué es lo que quieren, ¿vale? Les pregunto qué intereses tienen. Porque es que desafortunadamente nosotros venimos también con una cantidad de paradigmas y una cantidad de informaciones. Es que la industria farmacéutica solo quiere ganar plata. Pues tampoco. No, nunca podemos generalizar. Conozco personas de industria farmacéutica que trabajan en farmacovigilancia y lo tienen clarísimo que lo más importante es la seguridad de los pacientes. Entonces, quitémonos de la cara, de la cabeza todos estos conceptos hartos y preconcebidos y preguntemos. Es que los médicos odian a las enfermeras. No, yo conozco muchos médicos que las quieren. Que es que las enfermeras son resentidas con los médicos. Tampoco, tampoco. Hablemoslo, hablemos y entendamos. Hasta que no podamos hablar y entender cuáles son los intereses y cuáles son lo que quiere cada cual, no vamos a poder actuar en coherencia, no vamos a podernos comunicar. Entonces, ¿qué surge de todo esto? Confianza. Yo confío que el otro me está diciendo la verdad. Yo confío que cuando el gobierno me dice que quiere hacerlo mejor es porque quiere hacerlo mejor. Yo confío que cuando un paciente yo le explico y si yo le pregunto ¿me entendió? Él me dice que sí entendió, es porque sí entendió. Porque cuando yo he generado la confianza de decirle, oiga, dígame de verdad si me entendió o no me entendió, porque esto es muy importante. El paciente me puede decir, ¿no sabe qué? No le entendí. Entonces, cuando yo ya genero confianza, yo ya sé qué quiere todo el mundo, yo ya sé cuáles son los intereses que lo motivan, pues puedo generar mucha mejor comunicación. Pero hay que ser claros, no podemos irnos a lo tapado, porque entonces nunca vamos a poder trabajar por los pacientes. Si logramos tener que el otro confíe en mí, mi compañero de trabajo, y estoy hablando de compañero de trabajo, absolutamente todos, la chica que está, la persona que está en la recepción atendiendo al paciente. Estoy hablando de mi compañero de trabajo, el cirujano, por más mega cirujano que sea, estudiado en Londres, pero es mi compañero de trabajo y me tiene confianza y yo le tengo confianza a él. O estoy hablando del gerente, que obviamente lo respeto como respeto también a cualquier otro ser humano, pero es mi compañero de trabajo. Y rompemos algo que le hace muchísimo daño a la seguridad del paciente, que son las jerarquías. Debe haber unas líneas de autoridad, sin lugar a dudas, pero cualquiera debería poder cuestionar al otro. Entonces, cuando yo entiendo, cuando yo digo, claro, aquí, por ejemplo, en este hospital nos preocupamos por la seguridad del paciente, nos preocupamos por lo que pueda suceder al paciente, todos estamos en la misma sintonía. Yo le puedo decir al cirujano más cirujano, oiga, doctor, usted no hizo la pausa de seguridad y creo que la profilaxis antibiótica no la hemos puesto. Y lo puedo frenar. Pero solo si hay entornos de confianza. Solo si realmente yo confío en mi equipo de trabajo. Solo ahí hay trabajo en equipo. Solo ahí hay comunicación. Antes no. Y pilas, que no les vaya a pasar esto. El día que a una persona pierda la confianza en ustedes, volver a recuperar es supremamente difícil. Supremamente difícil. Si un médico grita a una enfermera, yo conozco enfermeras que dicen, yo con ese doctor no trabajo. ¿Por qué? Porque hace 15 años me gritó, pero están en el mismo turno, se tienen que hablar, pero yo a él no le hablo porque hace 15 años me gritó. Miércoles,
¿Qué hacemos ahí? Hablemoslo como seres humanos grandes, ¿sí? Porque de ese yo no me hablo con él, se deriva un error de medicación. Porque es que yo sí tenía una duda, pero yo no le pregunté porque es que yo a él no le hablo. Entonces, pilas con romper esos entornos de confianza. Nosotros todo el tiempo, en todos los ambientes que estemos, debemos generarle confianza a las personas y más cuando son de nuestro equipo. Dime con tranquilidad si te equivocaste, por amor a Dios, dímelo. Porque cuando alguien se equivoca, por ejemplo, con un medicamento y no tiene la confianza para decirlo, la probabilidad de que el paciente termine mal es muy alta. Cuando alguien se equivoca con un medicamento, avisa de inmediato. Esta persona que cometió el error, como cualquier otro ser humano, tiene sentimientos y le duele haberse equivocado. Y está en shock. Lo que tiene que tener es una posibilidad de decir, me equivoqué, ayúdenme. ¿De qué manera sacamos adelante al paciente a pesar de que como soy un ser humano, me equivoqué? Entonces, esos entornos de confianza tienen que existir y tienen que mantenerse y tienen que ser sagrados. Tienen que ser muy importantes para todos los seres humanos. Estos entornos de confianza nos permiten el trabajo en equipo, nos permiten una correcta comunicación, nos permiten poder decirle, sea una persona que esté más arriba en la cadena de autoridad que yo, decirle con tranquilidad, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Doctor, esa prescripción a mí me parece que podría estar afectando al paciente. Yo como farmacéutico estoy viendo una interacción. Yo como enfermera creo que la dosificación está muy alta. ¿Cómo puedo yo pararme frente a un médico a decirle que la dosificación está alta? Pues porque tengo la evidencia, lo estudié, leí un artículo y finalmente logro transmitir cuál es mi punto de vista. A mí esta imagen me encanta porque creo que es maravillosa. Hay muchísimos puntos de vista. Cada cual tiene el suyo, parado desde sus intereses, legítimos probablemente, pero parados desde sus intereses, cada cual tiene su punto de vista. Y lo que yo veo, por ejemplo, desde un ángulo particular, veo un círculo azul y desde otro ángulo en particular veo un cuadrado rojo. Y yo me puedo quedar discutiendo 3000 horas y diciéndole, estás loco, ahí no hay ningún cuadrado rojo, solo hay un círculo azul, ¿cómo se te ocurre? Y el otro, pero tú estás loco, ¿cómo así que solo? No, yo veo algo completamente diferente. Solo en el momento en que los puntos de vista se encuentran, yo encuentro lo más cercano a la verdad. El círculo azul es cierto, el cuadrado rojo es cierto, pero cuando los mezclo, ahí encuentro lo más cercano a la verdad, ¿vale? Por eso es que es tan importante escuchar los puntos de vista de todo el mundo y entender desde qué interés está parado, para poder crear una verdad de todo lo que estamos construyendo. Si la jefa de enfermeras dice que está recargada de mucho trabajo, escuchémosla, porque seguramente en su punto de vista es cierto. Y yo como administrativo puede que no lo entienda. O yo como médico no lo entiendo. Si la instrumentadora quirúrgica me dice, esto aquí siento que hay un problema, escuchémosla, porque tiene su punto de vista y seguramente es cierto. Es muy poca la gente que trabajando en salud no se preocupe realmente por los pacientes. Es una gran ventaja de los que trabajamos en salud, que realmente nos interesa estar acá trabajando por la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué necesito yo para argumentar mi punto de vista? Conocimiento. Doctor, yo creo que esos dos medicamentos están generando una interacción a ese paciente. Yo ya verifiqué y es muy probable que haya una interacción relevantemente clínica. Yo no me puedo parar a decirles a un médico, como farmacéutica que soy, si no tengo el artículo claramente leído. Y si no he analizado y he revisado que en efecto el paciente se está afectando y que hay una relevancia clínica en una interacción medicamentosa. ¿Mm? Solo desde el conocimiento y desde la evidencia real, yo puedo expresarle algo a alguien. Y cuando hablo evidencia, no piensan que es únicamente lo que se publicó en JAMA. La evidencia también
es lo que el paciente siente. Si el paciente me dice, yo siento que esto no está bien, escuchémoslo. Porque el paciente es el que vive con la enfermedad. El paciente es el que sabe lo que le sucede. El paciente es el que sufre el dolor de la enfermedad. Eso es evidencia. La evidencia de lo que mi paciente vive en cada momento. ¿Qué evidencia es más importante que esa? Yo no le puedo decir simplemente, no, señor, usted está equivocado, eso no le puede pasar. No, él tiene, él tiene una información supremamente válida, ¿vale? Entonces, pero siempre que voy a hablar, pues tengo que hablar desde el conocimiento. El proceso comunicativo debe ser un proceso de construcción. Por eso es tan hermoso hablar. Por eso nos enamoramos cuando hablamos con las personas, ¿cierto? Por eso nuestra vida se basa en comunicarnos de una u otra manera. Construimos discursos todo el tiempo. Construyo un discurso de quién soy yo. Yo construyo mi propio discurso y me identifico con lo que yo digo que soy. Pero también yo puedo construir y apoyar a los discursos de los demás. Y solo se construye conocimiento frente a el diálogo. Un diálogo que puede ser entre el libro y yo, claro, o puede ser entre la enfermera y la persona de la recepción que le dice, hace caer a la enfermera que algo está fallando. Ahí hay construcción de conocimiento. Ahí hay construcción y mejora de los procesos. Cuando tenemos procesos de diálogo, cuando hablamos con los pacientes, porque ahora la satisfacción del paciente es tan importante, porque nos muestran muchísimas realidades. Una cosa es lo que yo creo que estoy haciendo y otra cosa es la que estoy haciendo realmente. Entonces, en estos procesos comunicativos es cuando realmente yo puedo avanzar y mejorar. Procesos comunicativos de cualquier tipo. Yo quisiera saber qué les transmite a ustedes esta imagen. Esa para mí es el ideal. Un médico con un paciente, seguramente un médico con una batica blanca, ¿cierto? Con un estetoscopio que me hace entender que es un médico, con otra persona que seguramente es un paciente, juntos, al parecer varones, en un proceso de cuidado. Probablemente le estoy diciendo, tranquilo, tranquilo. Yo sé que es difícil, es duro, pero tranquilo. Este es un proceso comunicativo hermoso, maravilloso, en el cual le digo a otro ser humano, mi interés es tu cuidado. Y la otra persona como paciente dice, estoy vulnerable, doctor, estoy vulnerable, ayúdeme, por favor. Y la gran mayoría de los pacientes que llegan a nuestras manos están vulnerables. Por lo tanto, hay que ser supremamente respetuosos con los entornos de confianza que se crean, con que el otro está confiando su vida en mí. Y estoy hablando de que confía su vida en mí el paciente, siendo yo la industria farmacéutica, por ejemplo. El paciente confía en la industria farmacéutica y confía en el medicamento que se le está entregando y confía que le va a salvar la vida. Estoy hablando también de enfermería. El paciente confía en que enfermería le está haciendo lo que debe hacerle. La enfermería es el que está 24 horas ahí a su lado. El paciente confía en que todo lo que da enfermería va a estar bien. El paciente confía en el médico, evidentemente. El paciente confía en el farmacéutico que le entrega un medicamento. Por eso yo no puedo romper ese entorno de confianza. Por eso cuando yo debo dispensar un medicamento lo tengo que hacer con mis 10 sentidos. Y decirle, sí señor, es este el medicamento que usted se necesita, yo se lo aseguro, este es. Porque en el momento en que yo no lo haga, no verifique bien, cometo un error de dispensación, le entrego el medicamento que no es y eso cobra vidas humanas. En Colombia en enero tuvimos 2 muertes de 2 niños por un error de dispensación. Y pasan todos los días en todos los países. Porque no verificamos, porque no comunicamos, porque no me tomo el tiempo de decirle, señor, le estoy entregando este medicamento. Un proceso comunicativo, de habla, humano, en el que mantengo un entorno de confianza. Y otra forma de comunicar es, sucedió un evento, algo pasó, y lo reporto y cuento. Es tan importante hablar y contar que cometimos un error. Es tan importante
Pero yo no puedo simplemente recibir un reporte y decir, esta enfermera, yo sabía que esa enfermera se iba a equivocar. No, ¿qué está pasando en este sistema complejo de múltiples actores, de múltiples interacciones para que esta persona, este ser humano, tan humano como yo, se equivoque? Algo debió suceder. Esto no es fácil. Esto no es 1 más 1 es 2. Nosotros trabajamos en algo que se llaman sistemas complejos. El sistema de salud es increíblemente complejo. Tenemos un grupo específico para entender qué tan complejo es el sistema de salud y cómo blindar para que los errores no pasen. Pero no es tan simple. O sea, no es escribir el protocolo. No, hay muchas razones por las cuales un error sucede. Entonces, cuando sucede el error, aquí no hay culpables. Para mí la culpa no existe. Para mí lo que existen son las responsabilidades. Y cada cual debe entender qué responsabilidad tiene en lo que sucedió y evidentemente mejorar absolutamente todo lo que sea mejorable. En seguridad del paciente hablamos mucho de aprender del error. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo de los errores realmente? ¿Sucede algo y ya absolutamente todo el mundo supo que eso sucedió y cómo hacemos para que no vuelva a suceder? ¿O al contrario, lo cubrimos? Bueno, mientras nadie se entere, no ha pasado nada. No. El paciente, no, la familiar del paciente ni se enteró. Dejemos así. A ver, absolutamente irresponsable. El día de hoy pasó con esto, el día de mañana pasa con otro. Hablemoslo de una manera tranquila. Digamos lo que sucedió. Comuniquémonos respecto a que el evento sucede. Y desde unos intereses particulares, ¿cuál es mi interés mío como enfermera cuando cometo un error? Que no me vaya a pasar nada, que no me vayan a echar. Por supuesto, es un interés legítimo, pero no puede estar por encima de la seguridad de los demás pacientes. Entonces, simplemente despedir a la enfermera o al médico que se equivocó no tiene ningún sentido porque el problema sigue ahí, el problema es del sistema. Los sistemas están perfectamente diseñados para obtener los productos que obtienen. Punto. Si el producto que obtengo es un paciente afectado por un evento adverso, es porque el sistema está perfectamente diseñado para eso. Lo que tengo que hacer es modificar el sistema para que su diseño me dé un producto diferente. Decía Henry Ford, no esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿O Einstein? Sí, me equivoqué. Me equivoqué. Fue Einstein el que lo dijo. No esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Todos se equivocan, todos nos equivocamos, somos seres humanos. Entonces, digámoslo, hablemoslo, en un entorno de confianza. Mano, me equivoqué. ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer ahora frente a ese error? ¿Vale? ¿Cómo lo manejamos como equipo en este entorno de confianza que generamos? Entornos de confianza como estos, por ejemplo. Diferentes agencias regulatorias trabajando unidas, buscando un mismo objetivo. Esto es una manera de comunicación también. Donde, por ejemplo, la FDA se entera de un posible evento adverso y se lo comunica a todas las otras agencias regulatorias. Eso es comunicación. Eso es comunicación, poder hablarnos los unos con los otros. Y si a ANMAT le cuenta al INVIMA, maravilloso. Y si no le cuenta, miércoles, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Cualquier ser humano, todos deberíamos estar en la capacidad de expresarnos libremente, hablando desde nuestros intereses, legítimos seguramente, pero hablarlo, podernos comunicar y poder decir lo que pensamos y lo que sentimos. Les voy a dar solamente algunos ejemplos de lo que venimos haciendo como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia para comunicarnos, para hablar. Algunas piezas gráficas. No serán las mejores, no serán las más bonitas, no serán las que tengan mayor contenido, puede que no, pero puede que le sirvan a alguien. Puede que a través de esta comunicación alguien tome una decisión que le salve la vida a otra persona. Son piezas, es una manera de comunicar. Y con esta información, miren que nos unimos varios amigos de varias asociaciones
Me refiero a amigos en un término coloquial, me refiero a personas que tienen los mismos intereses que yo. ¿Qué interés tienen esas 4 organizaciones? Salvar vidas, pedirle a la gente que use bien los medicamentos. Ese es el único interés, pero es un interés legítimo, claro. Entonces yo me hablo con las otras asociaciones, oiga, saquemos un documento y comuniquémosle a la gente. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que funciona. Y la gente nos escucha, nos lee. Eso es comunicarse, eso es hablar. O de manera literalmente hablando. O sea, hagamos unos eventos y hablemosle a la gente. Y digámosle, cuidado, no use así el medicamento, úselo así. Y podemos unirnos entre diferentes países latinoamericanos y hablarlo. Y mostrar y decir cuál es el interés que tú tienes. El mismo tuyo, salvar vidas y que la gente no use mal los medicamentos. Listo, hagámosle. Hablemosle a la gente. Y reunimos 5 o 6 personas y hablamos. Y les contamos lo que creemos que debe suceder. Y no necesariamente solo los latinoamericanos. Este es un, este es un afiche donde me invitaron a hablar en Pakistán. En Pakistán uno puede hablar con todo el mundo hoy día. Y puede contar, y puede construir conocimiento, y puede comunicarse, y puede generar realidades diferentes. Puede hacer que las otras personas tomen decisiones gracias a lo que uno les comunica. Tenemos que volver a hablar. Tenemos que hablarnos con todo el mundo. Hay otras maneras más divertidas de hablar hoy día. Hay unas maneras de comunicarse mucho mejor. YouTubers. Yo me siento muy feliz y estoy presentándoles aquí a 2 personas que fueron mis alumnos de farmacovigilancia. No estoy diciendo que porque fueron mis alumnos ahora hagan esto, no. Pero a mí sí me llena de felicidad ver cómo Liz y Gonzalo son youtubers farmacéuticos. Tienen un canal que se llama Cuestión de Dosis. Y cuentan y le dicen a la gente, y investigan y hacen muchas evidencias, generan mucha información para después transmitirla. Y hablan, y tienen retroalimentación, les escriben en su canal de YouTube. Y aquí está, por ejemplo, la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Colombia, de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios. Y la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios también habla a través de un canal de YouTube. Esto es hablar. Y esta es la nuestra, la de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y nos escuchan, que es lo más bonito. Y nos dicen, nos estamos escuchando. Y la gente toma decisiones diferentes a partir de lo que uno habla. Esto no es para decirles, uy, miren todo lo que hacemos. No, esto es para decirles, se pueden hacer cosas. Se puede hablar, se pueden tener procesos de comunicación muy interesantes y muy bonitos de manera diferente. Nosotros hablamos a través de la prensa. Nos llaman de los noticieros. Y les contamos las cosas que queremos contarles. Hablamos con la prensa. La prensa, me refiero a televisión, radio y demás. La prensa es uno de los mecanismos mejores de comunicación, a la que podemos llegarle a todo el mundo. Tenemos que ser supremamente responsables. De hecho, no les conté, pero hay un libro que publicó el Uppsala Monitoring Center que yo adoro ese libro. Se llama Diálogos en Farmacovigilancia. Y dice cómo comunicarnos mejor, cómo comunicar el riesgo. Decirle a la gente, los medicamentos tienen un riesgo, cuidado, sin que las personas sienten pánico tampoco, no se me puedo pasar al otro extremo, de que las personas sientan pánico y dejen usar el medicamento. ¿Mm? Entonces, ese libro, por ejemplo, trae un capítulo específico de cómo la prensa puede apoyar a las campañas educativas en uso de medicamentos. Hablemos con los periodistas. La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia hizo 3 eventos en diferentes ciudades del país con periodistas, diciendo a los periodistas, esto es un medicamento, esto es un medicamento, este medicamento tiene un riesgo. Y lo hicimos gracias a un laboratorio farmacéutico nacional. ¿Por qué? Porque el laboratorio nos habló, nos dijo, oiga, necesitamos comunicarle bien a los periodistas la información que se debe transmitir, sin pánico, sin un interés económico, sin un interés de generar ruido, no, desde la evidencia. Eso se puede hacer. Algunas otras notas de prensa que hemos podido sacar y nos escuchan, nos escuchan. Entonces, hay muchas formas de comunicarse, pero tenemos que hablar.
Esta es mi presentación. Esto era lo que les quería contar. Me alegra mucho que me hayan escuchado. Espero que me hayan escuchado. Espero que como emisora les haya entregado la información adecuada. Espero que ustedes como receptores hayan entendido lo que yo les quería expresar. Yo siempre que hago una conferencia en vivo, cuando tengo a mi público al frente, les pregunto, siempre hago 3 preguntas de chequeo al final. Ya me acostumbré a hacerlas. Siempre les pregunto si la información que les entregué fue adecuada. Les pregunto si la información que les entregué les sirve para tomar decisiones en su día a día. Y la tercera pregunta que siempre hago es si se los comuniqué de la manera adecuada. Yo los invito a que ustedes hagan esa lista de chequeo también en su cerebro. Cada vez que escriban un correo electrónico, cada vez que escriban un blog o un artículo para publicar en diferentes lugares, cada vez que hablen con alguien, pregúntense y pregúntenle al otro, ojalá para que les hagan un doble chequeo. ¿Te lo transmití de la manera adecuada? Yo siempre lo hago cuando estoy con mis conferencias con toda la gente en vivo y que tengo la opción de que me cuenten. Es tan importante lo que yo te digo como la manera en que te lo digo. Es tan importante lo uno como lo otro. Esa foto que está ahí es de hace un año. Estaba vestida yo de naranja, como estoy vestida hoy de naranja, para recordar que hay muchos seres humanos que han perdido la vida por decisiones erróneas que nosotros hemos tomado como profesionales de la salud, por errores que hemos cometido, porque somos seres humanos. Pero lo más importante es que no vuelva a pasar. Prepararnos, aprender. Y en honor a todas esas personas que han fallecido y que no se puede hacer nada por ellas, pues trabajar para que no vuelva a suceder. Estas son las redes sociales mías de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Los invito a unirse a mi grupo de Facebook que se llama Seguridad del Paciente Latinoamérica. Tiene más de 4.500 personas, estamos cerquita de los 4.500 seguidores. Y estas son las redes de ISOP. Como ISOP, ahora como miembro de Junta Directiva de ISOP, simplemente decirles bienvenidos a la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. Estamos haciendo muchas cosas y hay 2 grupos de interés a los cuales yo pertenezco y me encantaría que ustedes también pertenecieran. Uno, al de prevención de errores de medicación, el Medication Errors Group, y el otro, el de comunicación del riesgo, que habla acerca de todos estos temas. Espero que la información que les haya dado les sirva para tomar decisiones en su vida y espero también habérselos transmitido de la manera adecuada. André, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ángela, por tu presentación. Y vamos a ir con algunas preguntas de las que nos fueron dejando en el chat. ¿Crees que un protocolo de comunicación estándar contribuiría para una mejor comunicación? Esa es una muy buena pregunta, André, porque estamos en sistemas tan complejos que a veces no logramos estandarizarlo todo y a veces no todo es estandarizable. Todavía peor, no necesariamente todo es estandarizable. Hay unos protocolos en seguridad del paciente de comunicación. Hay escuelas como la de Johns Hopkins University que les invito a que conozcan para quienes no conozcan de estos protocolos, donde hablan acerca de la técnica SBAR, donde hay una información mínima que yo debo transmitir siempre sobre mi paciente. Entonces, unos protocolos de comunicación en ese sentido me parecen supremamente válidos. Protocolos en los cuales yo digo, como mínimo, yo debería haberle comunicado a mi paciente esto, o cuando yo estoy trabajando con alguien, lo mínimo que debo comunicar sobre mi paciente es esto. Por ejemplo, cuando yo enseño sobre educación al paciente en términos de medicamentos, les digo, lo mínimo que usted le debe educar a su paciente o le debe transmitir a su paciente es qué medicamento está tomando, nombre, con nombre genérico y nombre comercial, para qué lo está tomando, es decir, cuál es la patología, la enfermedad, el síntoma del cual le sirve, cómo debe tomarlo, qué, por qué, para qué y cómo debe tomarlo, cómo se debe autoadministrar el medicamento o alguien que se lo vaya a administrar, cómo lo va a hacer. Esto incluye no solamente la vía, sino también la frecuencia horaria y demás, y la dosis, por supuesto.
cuáles son los efectos positivos que usted debe esperar con el uso de este medicamento y cuáles son los efectos negativos que podría tener este medicamento. Son las 5 cosas en comunicación con el paciente que yo debería como mínimo transmitir. Si yo no transmití esas 5, ya sé que algo me faltó. Entonces hay protocolos de comunicación como decir, lista chequeo, estos 5 son los que tiene que saber mi paciente, y también entre médico y enfermería, lo mínimo que yo debo transmitirle a la enfermera es, lo mínimo que yo debo transmitirle al médico es, esos protocolos servirían mucho. Más allá es muy complicado estandarizar, pero esta lista de chequeo sí es posible hacerlo. Bien, muchas gracias. Los invitamos a todos a seguir dejando sus preguntas en el chat y a continuar mañana con más Patient Safety Day. Pueden seguir la programación en nuestra página de isoponline.org. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.